El tema de esta predicación, con la serie que hemos iniciado hace unos domingos atrás, que tiene que ver con el corazón del cristiano, tiene como propósito ayudarnos a entender más nuestra vida, revisar mejor nuestras decisiones y nuestro actuar. El tema de esta predicación es el corazón del cristiano y el pecado de omisión. El corazón del cristiano y el pecado de omisión. Estamos viviendo un tiempo peligroso, en el cual cada cristiano piensa de manera diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Esto es resultado de la fuerza que tiene el mundo secular que nos rodea. Los pensamientos del mundo contemporáneo es muy grande y nos bombardea a todos nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la verdad es absoluta. ¿Qué es la omisión? Dice el diccionario que la omisión es una falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. Todos sabemos cuál es la dinámica en cuanto al tema del pago de la luz, ¿cierto o no? Cada 2 meses nos llega el recibo de luz. En el caso nuestro tenemos diferentes formas de pagarlo. Sin embargo, cada 2 meses nos llega el recibo. Si se lo envían por correo electrónico o si tiene que llegar a un lugar donde está ese recibo, el deber de quién es de pagarlo. Si no lo pagamos, Comisión de Luz te corta la luz, ¿cierto? Algo así es el pecado de omisión. También la omisión, dice otra definición, que es la flojera o descuido de quien está encargado de un asunto y no lo hace. Una persona que omite contar algo guarda para sí información que no requiere compartir. Y esto nos enseña algo de parte de Dios. Necesitamos practicar la palabra de Dios. Amén. Es decir, no es cuánto sabemos, sino que lo que sabemos de Dios lo pongamos en práctica. Porque Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno, y eso lo sabemos por lo que leemos, por lo que escuchamos en las predicaciones, y no lo hacemos, es que eso se llama pecado de omisión. Necesitamos practicar entonces la palabra para que no caigamos en eso. ¿Cuántas cosas usted conoce de la Biblia que no lleva a la práctica? Es pregunta para usted. ¿Cuántas cosas usted conoce de la Biblia que no practica? Eso es pecado de omisión. Cuando hablamos de pecado, regularmente viene a nuestra mente el tema eclesiástico. Es un tema concerniente a la iglesia únicamente. Pero la palabra pecado significa en la Biblia fallar al blanco. No dar en el lugar correcto, de acuerdo a la enseñanza de Dios. Eso es pecado. Es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos, de parte de Dios. ¿Alguna vez ha escuchado la expresión yo soy buena persona y no le hago mal a nadie? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no me meto con nadie. Pero eso no significa que esa persona no esté cometiendo el pecado de omisión. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, versículo 30. Y vamos a leer una historia que está registrada en la Biblia y que tiene una enseñanza muy importante en cuanto al tema del pecado de omisión. Dice el texto 30 de Lucas 10, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Un incidente. Un hombre común y corriente de un lugar a otro se traslada, pero en el camino algo sucede.
31. Aconteció que descendió un sacerdote, entiéndase, un conocedor de las cosas de Dios, un doctor, sabía la enseñanza y sabía lo que tenía que hacer en cuanto a este tipo de situaciones. 32, el 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? ¿Qué tenía que haber hecho este hombre? ¿Ves la necesidad de un hermano? Y en lugar de extenderle la mano, pasas de filo. Eso es pecado de omisión, porque sabes lo que tienes que hacer. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Dos personas frente al mismo incidente reaccionan de maneras distintas, motivados por lo que había en su corazón. Se supone que el que conocía de Dios, el sacerdote, por lógica, por sentido común, debería haber hecho lo que hizo el samaritano, pero no lo hizo. ¿Por qué? No lo dice la Biblia, pero entra ahí el pecado de omisión, por flojera, por descuido, no lo sabemos. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Este hombre dice que es samaritano, por otro lado hizo todo lo que tenía que haber hecho una persona cuando encuentra a alguien en las condiciones que estaba este hombre que había sido golpeado. Dice el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó ¿qué? Misericordia con él. Entonces Jesús le dijo ¿qué? Es decir, la enseñanza de Jesús es muy práctica. Si ves una necesidad, no te puedes hacer de la vista gorda, al menos no debemos. Sí puedes, porque al final tú decides qué haces frente a las circunstancias. Pero los hijos de Dios cuidamos ese aspecto, porque Dios nos enseña, y el deber de nosotros es poner en práctica ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Amén. Lucas 16, 19. Y vamos a ver aquí otra historia. Dice el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Encontramos otra vez una historia que nos habla de este hombre rico que omite ayudar a otro que está en desventaja, que en este caso es ¿qué? Lázaro. Pero pasa la vida y mueren los dos. Murió tanto el rico como Lázaro. Y el haber omitido, el haberlo ayudado a Lázaro, le trajo consecuencias por la eternidad. Sabía el rico de la condición de Lázaro, porque estaba fuera de su casa. Y Dios probablemente a través de esa situación le habló cuántas veces de ayudarlo. Y quizás no resolverle el tema de dinero, porque nunca alcanzaremos. Jesús dijo que a los pobres siempre los tendremos entre nosotros, pero sí de tenderle la mano. Según la historia, mueren los dos. Dice el versículo 22: y aconteció que muriendo el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es decir, todo pasa y vamos a morir. Pero el omitir aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos nos traen consecuencias también en la eternidad. Tengamos mucho cuidado.
24. Entonces él, el rico, ya en el infierno, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Se logra dar cuenta que la vida da vueltas? ¿Sí logra ver el texto? Es decir, lo que tú no hiciste por alguien que Dios puso en tu vida que lo ayudaras, después la vida te da la vuelta y te coloca a ti del otro lado. Y te gustaría que fueran contigo distinto, pero cuando tuviste la oportunidad de hacerlo, no lo hiciste como Dios quería que lo hubieras hecho. Eso es fuerte. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a revisar nuestra vida constantemente. Lucas 17, 12. Allá adelantito. Vamos a ver otra historia del pecado de omisión. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La lepra en el tiempo de Jesús era una enfermedad que no tenía cura y tenía que ver con las llagas en el cuerpo que a veces hedían. Eran marginados, los colocaban en cuevas, aislados de la sociedad por su condición. Y dice el texto 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Un milagro extraordinario que Jesús hizo con estos hombres. No había cura, sin embargo Jesús los curó, los sanó. ¿A cuántos? A 10. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Uno, viniendo, viendo que había sido sanado, es decir, se dio cuenta que algo pasó, que algo cambió en su vida, la salud, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se llama gratitud. ¿Cómo se llama? Y la gratitud es el acto que se realiza de reconocer el favor que recibes de Dios. Es un acto, no es un pensamiento. La gratitud es una decisión que tenemos los cristianos que hemos nacido de nuevo para reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. No nacemos siendo agradecidos con Dios. La gratitud la aprendemos, la cultivamos y con ello damos gloria a Dios. Yo le pregunto a ustedes: ¿cuántas cosas hemos recibido de Dios? Muchas. La vida, la salud, la familia, los hijos. ¿Cuándo le das a Dios gracias? Y esas gracias no solamente es un sentimiento, sino que va acompañada de acciones. Eso es bien importante. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este ¿qué? Fíjese, los 10 tenían el deber, por gratitud, hacer lo mismo que hizo el samaritano, pero no todos lo hacen, porque es una decisión también obedecer a Dios, hermanos, y es personal. Solamente uno lo hizo. Primera de Samuel 3, 12 y 13. Primero de Samuel capítulo 3, versículos 12 y 13. También el pecado de omisión lo cometen algunos padres. Cuando los hijos hacen cosas que no agradan a Dios y que en lugar de los padres estorbar aquello que los hijos hicieron, guardan silencio. ¿Saben que también guardar silencio es pecado? ¿Sí sabe eso? O sea, te enteras de algo, sabes que no está dentro de la voluntad de Dios y simplemente dices: no hago nada, también es pecado. Dice el texto: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Para cuándo? Esto es fuerte. Recordemos que Elí era el sacerdote, era el que servía en el templo, y él tenía hijos, y se enteró que sus hijos hacían cosas malas. ¿Y qué hizo Elí? Nada. Por la iniquidad que él sabe, fíjese cómo dice el texto, por la iniquidad que él sabe, es decir, él sabía lo que los hijos habían hecho o lo que los hijos estaban haciendo, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Me ayuda a leer? Los hijos no son perfectos, y muchas veces los hijos no hacen lo que los padres les enseñaron, ¿o no? Pero cuando un hijo se equivoca, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre? ¿Qué? Corregirlo. Porque no solamente es de que haga algo que no agrade a Dios, sino que también entra de por medio su eternidad, su alma. ¿Qué pasó en el caso de los hijos de Elí? ¿Mejoraron su conducta? Empeoraron. Pecado no confesado es pecado no perdonado. ¿Qué es 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Si yo me equivoco como cristiano, si yo peco, ¿cuál es mi deber? Voy con Dios, le pido perdón y comienzo a cambiar. Dejo lo malo que estaba haciendo, me corrijo y enderezo aquello que hice mal. Eso es arrepentimiento. Si tú sigues haciendo lo mismo, estás cometiendo el pecado de omisión. Dice entonces el texto, versículo 13: hay algo fuerte aquí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Nunca más de la descendencia de Elí ocuparon la casa de Dios. Y dice al final del texto: y él no los ha estorbado. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. David omitió corregir a sus hijos. ¿Alguien se recuerda la definición de omisión que por ahí dimos? Vamos a ver el caso de David con sus hijos. Versículo 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, con decir, nunca lo corrigió en todos sus días. ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de ¿qué? Un hijo de David. No lo corrigió toda su vida. Sabemos, hermanos, que en esta vida nadie es perfecto y todos cometemos errores, incluyendo al pastor. Pero saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Ver que los hijos hacen cosas que no agradan a Dios, el deber es corregir por el bien de ellos, porque un día van a estar delante de Dios y entregarán cuentas. Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? ¿Qué significa esto? Que para nosotros los seres humanos, y hablo de cristianos, a veces son más fuertes las tradiciones que la palabra de Dios. A veces es más fuerte lo que aprendimos, lo que nos enseñaron a lo que dice Dios. Hay una lucha muy grande. Y Jesús les dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte.
y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es decir, había un caso donde muchos judíos, en lugar de cuidar a su padre y a su madre y cumplir el 5.º mandamiento, preferían dar la ofrenda. Tenemos una responsabilidad como hijos, pero a veces omitir una cosa te lleva a cometer el pecado de omisión. Es que la tradición es así, es que así me enseñaron, así me formaron. No, ¿qué dice Dios al respecto? A veces es muy difícil cambiar las tradiciones culturales que tenemos, y pesa más eso que lo que dice Dios. Y Jesús dice en el 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra ¿qué? Pastores, que así yo vi que mi mamá, mi papá me enseñaron y yo voy a hacer lo mismo. Pero si va en contra de lo que Dios dice, ¿qué se hace ahí? ¿Será que Dios no tendrá en cuenta eso? No, claro que sí, porque es un pecado de omisión. Vamos al texto que dimos al inicio, que es Santiago 4:17, para ir sobre el final. Santiago 4:17 nos habla a nosotros acerca del deber que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Sabe que mucha gente se va a condenar por la eternidad porque prefirieron hacer mejor su voluntad que hacer lo que Dios pide? Dice Santiago, vamos a leer desde el versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Otra vez Dios nos habla que la vida es corta. Los que tenemos más de 50 años sabemos que la vida se está yendo, y que esto que estamos estudiando de Dios un día va a ser una verdad. Vamos a encontrarnos con Dios, ya sea que Él venga o que partamos de esta tierra. La vida es muy corta, ya no hay tiempo para experimentar más. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y viene entonces la soberbia y el orgullo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Claro, hablar del futuro, mucha gente dice: pero pues déjame disfrutar mi tiempo, mis años, ¿no? Y es el caso de estos cristianos a los cuales se les escribe esta carta. Se jactaban en su soberbia y su orgullo. Pero sabemos nosotros, los que ya vivimos ciertos años, que la juventud pasa muy rápido, ¿no, hermanos? Se acaban las fuerzas. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno, es decir, si tú conoces y sabes de Dios, conoces la palabra, sabes qué hacer, no ocupas que el pastor esté contigo, No ocupas decirle al pastor a veces lo que tienes que hacer. Está aquí. El asunto es de que no quieres ir porque no quieres saber lo que ya sabes, lo que tienes que hacer. Está en la Biblia. Y Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado de omisión, es que pecado, te equivocaste, fallaste. Bueno, ya estás ahí, ¿qué vas a hacer? El único camino que da Dios es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ir a Dios, saber en qué área tienes que corregir y cambiar. Si sigues viviendo igual, entonces nunca ha habido un arrepentimiento, y entonces vivirás con ello. Y aquí entra la frase con la que regularmente yo le digo a la iglesia: a mayor conocimiento, ahora eres tú con Dios, porque ya sabes lo que tienes que hacer. Que Dios nos ayude.